dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Entredichos, el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bir, Dami, ¿cómo andan? Hola, Buenas Vale. tardes, Vale. ¿Todo Hola, bien? Dami. ¿Una buena semana Bien. tuvieron? Sí, los extrañé. Yo también los extrañé, sí. Está sensible. Gracias. Está sensible, está muy bien. Les comento que estamos estrenando canción oficial de Qué Entredichos. hermosa canción Hermosa que ¡Qué tenemos. emoción! Qué emoción. Dice la verdad. Entredichos y todo, una cosa Y es impresionante. nuestra, Bueno, no igual- es de nadie más. Si Bueno, era una canción una canción del programa, difícil que no diga entre dichos. ¿Vos ¿no? decís? Sí. Bueno, vamos a agradecer a Jesús Fernández, que es el que compuso esta canción. Letra, música, guitarra y voz es de Jesús Fernández. Udu, accesorios y coro de Bernardo Santiago. Guitarras de Luis Giangiulio. Bajo, edición y producción de Tomás Rodríguez. 4 personas involucradas. Una cosa impresionante. No, increíble. Y todo, Increíble. todo Gracias, para nosotros. chicos. Muchas gracias, Gracias chicos, Muchísimas gracias por Sí. esta por esa hermosa canción. canción. nos encantó. Bueno, les comento que, como siempre, si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Twitter, @entredichosok. O si no, nos puedes mandar un correo electrónico a entredichos@traductoresorg.com.ar. Si se quieren comunicar con la Comisión de Español, nos pueden buscar en Facebook, en facebook.com/comisión de español. Perdón, era la ñ, lo que no está, Claro, la lo que I, no sí. estaba, claro. La IVA. La iba. O al mail que es español@traductores.org.ar. Y como bien dijo Valeria, este es un programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo sitio web oficial pueden visitar y es traductores.org.ar, y también pueden visitar la página web del colegio en Facebook, que es facebook.com/ctpcba. Perfecto. Bueno, ¿Qué tenemos para hoy? Vale, contanos. ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Tenemos un vamos a- programa excelente Vamos hoy. a tener un programa excelente porque vamos a tener una entrevista muy, pero muy... ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Está mostrando Vir para los que no están mirando. Vos no importa, vos habla. Yo hablo. Bueno, Sí. está bien. Bueno, vamos a tener Nosotros una... acá hacemos Lo que mostramos queremos, todo. sí. Claro, yo no me distraigo así, Mandamos ¿no? saluditos. Claro. Hacé de cuenta que nosotros no estamos acá. Está muy bien. Vamos a tener una entrevista muy, pero muy interesante con Diego Tomasi, ¿sí? ¿Quieren que les cuente un poquito de Diego Tomasi? Dale, contanos. Bueno, Diego Tomasi nació en Morón en 1982. Era un En poco viejo. 1800. Era un poco viejo. Hoy tenemos No. un día complicado. Sus obras más recientes son Cortázar Era por un Buenos milagro. Aires, Buenos Aires Directamente. por Cortázar en 2013 y El caño más bello del mundo en 2014. Publicó el libro de relatos El hombre que miraba en 2000, colaboró en los libros Las muchachas peronistas de Jorge Alperín en 2009 y 2 semanas, 5 presidentes de Damián Nabot en 2011. Ha trabajado como editor, fue guionista de las 6 temporadas del programa Proyecto G de Canal Encuentro y del ciclo El poder de los dioses emitido por Canal A. Obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Narrativa Argentina en 2000 y el premio Argentores 2010 por su participación como autor en el programa Bicentenario de Radio Nacional. Y tiene en inéditos una novela breve y un libro de ensayos. Muy bien. Oh. Vamos a En charlar. 1982, o sea, 1982. mismo año que yo, mira todo lo que hizo. Y Y vos- yo acá, un programa de radio. Bueno, Casi. qué sé yo. Algo es algo. Algo es Sí. Claro, casi. Peor podría ser, no sé, bueno, no vamos a... No vamos a, No, no vamos a no, comparar, no. por favor. Porque no no. queremos herir susceptibilidades. No, por favor. Bueno, hoy tenemos, además de la entrevista a Diego, tenemos un tema para charlar por las redes sociales y nosotros también vamos a estar charlando sobre esto al aire, que
es un tema relacionado con una cosa que nos preocupa, porque a nosotros nos preocupan cosas que Que a al casi resto nadie le preocupa. preocupan. Vos decís que no podemos dormir por lo que la gente en general puede dormir. Yo leo acá en la sección de moda del diario Perfil, el título dice: Yo ya quiero detenerme acá. Estás leyendo la Sección sección de moda. modas del diario Claro. Perfil. uno tiene que estar En todos En lados. todo. a la vanguardia de todo. Yo miro mucho ESPN, por solamente- ejemplo. Claro, está muy bien. Hace muy bien. Gracias. Iguales es el título de la nota. El dress code Ah, de Venecia. ¿Qué será el dress code, no? Hasta el 12 de septiembre la ciudad de Venecia recibirá la visita de celebrities de todo el mundo para celebrar el tradicional festival de cine. De celebrities para celebrar, ¿no? Encima. Bueno, Encima. una cosa... Claro, divino. Así que vamos a charlar nosotros sobre esto y les preguntamos mientras tanto a nuestros oyentes con el hashtag. Hashtag. ¿Cómo No, estamos ya hoy? está. Hoy Listo, estamos- entreguémonos. vamos, entreguémonos. vamos. Guadalupe, Listo, ¿querés venir a, Guadalupe, claro, a hacer Guada, el programa venite. vos hoy? Pone música. Con el hashtag celebrities. Bien. Celebrities, así escrito bien en inglés, pero mal en español. Bien. Queremos consultarles a todos qué opinan sobre el uso excesivo del idioma inglés en los textos en español. Exacto. Sí, se ve, es cierto que hay algún determinado tipo de palabras que se necesitan, por así decirlo, utilizarlas en inglés, pero lo que vemos muchísimo en los medios es una cuestión de poner cualquier cosa en inglés, En inglés, con tal exacto. de quedar o más Aun cuando- moderno, claro. lo que Sí, fuera. más canchero. Y bueno, Aun cuando tenemos buenas palabras en español o tenemos sus equivalentes, por lo cual no hace falta utilizar el término en inglés. Muchas veces lo que pasa es que cuando lees ese texto en español, son tantas las palabras que están en inglés que al final no terminas entendiendo nada, porque creo que muchas veces no nos ponemos a pensar si el lector entiende exactamente todas esas palabras Yo te en iba a inglés. decir justo que es un poco, o sea, quizás aísla a la gente que Exacto. no tiene acceso al estudio, o bueno, Claro, está bien que hay un poco- palabras que por más que no hayas estudiado, sabes lo que significa, pero Dress no se code, puede dar por ejemplo, sentado. yo no sé si todos entienden lo que claro, es me dress imagino code. que debe haber gente que va por la calle y en vez de decir famosos dice celebrities Celebrities, todo el seguro, tiempo, pero sí. Así como hay gente que en vez de decir promoción dice, hay una sale. hay una Una sale, sale, ponele, una mirá. sale. Claro, una Pero sale, Acá. claro. está. Acá Guada nos Pobre está Guada, diciendo ¿ves? que Gente como ella Guada no entendía no el entiende el sale. Gracias. Pobre, ¿Viste? gracias por El Aporte. aporte. Está queriendo que la contratemos. ¿eh? Invaluable. Sí. ¿Se dan cuenta? Ya dijo que trajo el serrucho, hoy no sé qué habrá traído. Bueno, hechas las presentaciones pertinentes, entonces recuerden el hashtag es celebrities, nos cuentan qué opinan sobre el uso excesivo del inglés Bien. en los textos en español. Con el Y hashtag celebrities. celebrities. Y bueno, Y vamos a escuchar música, ¿vale? No, yo quiero recordarles antes de irnos un segundito. Un segundito. No le podés sacar el micrófono en ningún momento. Nos queda un poquito de tiempo. Ayer fue... Bueno, estuvimos escuchando Adoquines de Daniel Herrero. Bastante obvio, ¿no? Porque era el título. Bueno, bienvenido, Diego. Hola Diego, por favor, Tomasi. rescatame esta situación, porque hoy están bienvenido. insoportables. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Les quiero decir que me habían dicho que parezco más edad de la que tengo, pero nunca que De nací en el tanto, siglo claro, XIX. nací en el siglo XIX, sí, me parecía. Igual te conservabas súper bien. Hubiera estado bien. ¿Cuánto claro. cumpliste? ¿124? Qué bien llevados. Sí, Claro, sí, Ah, sí, sí. 133. 133. Claro. Opa. Está en el con Walter Elias Disney, probablemente. Claro, sí, ¿Viste? sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy contento de estar acá. Perfecto. ¿Te estás Bueno, preparando para la charla de esta tarde en el Colegio de Traductores? Me había olvidado por un rato. pero ahora que me hiciste Ahora ya recordar, estás nervioso de ya nuevo, Estoy nervioso claro. de nuevo, sí. Está bien. sobredosis de traducción. Sobredosis de traducción. Recordemos que esta tarde va a estar en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires dando una charla súper interesante. ¿Sobre qué? No puedo asegurar que sea súper Ah, está bien. interesante, Bueno, pero yo le digo a la gente. es que- sobre el vínculo entre Cortázar y los traductores, que Bien. es como decir Cortázar y la traducción. Bien, Pero y los traductores tiene un sentido porque vamos a hablar de algunas personas, además Perfecto, de la perfecto. traducción en general. y nos dicen por la cucharacha que hay un montón de gente inscripta, así que va Cucaracha. por la cucharacha, claro, sí, sí. Un éxito rotundo. Totalmente. Contanos, Diego. Bueno, Vamos, sabemos. sí, vamos a hablar un poquito de tu Exacto, vida de tu vida. primero. De tu Vamos vida. a hablar de vos. Bueno. Después hablamos de la vida de otros. Ok. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Etcétera.
quién soy es bastante difícil de responder, un poco supongo, profundo. para todos. Sí. Lo que hago es... Es un programa muy profundo esto. Sí, que no sí, podía, sí, ¿eh? sí, es filosófico. No pensé que tanto. Lo que hago es escribir Bien. y leer y gritar goles de vez en cuando de un equipo de fútbol. ¿De cuál? De Boca Juniors. Ah, Ah, bueno, vas a estar bastante aliado con Damián acá. Sí. Sí, en eso sí. Por suerte. ¿Cómo En eso. llegaste? En eso, hay otras cosas mejor no vamos, Claro. no vamos a estar charlando tampoco ¿Qué de... te llevó a ser escritor? ¿Hubo algo en particular o una experiencia? o no? Vos, Sí. igual digo, sos más investigador que escritor, Claro, ¿no? eso iba a Porque decir, sí. los dos libros que vos tenés están basados mucho en un trabajo fuerte de investigación, más bien tienen un toque bibliográfico, aunque no están Sí. originalmente apuntado a eso, ¿no? Sí, en realidad yo llegué a investigar, para ponerle ese rótulo, porque escribía. Claro. Fue al revés. Fue al revés. Bien. En la escuela nos dieron para leer un libro, uno de los pocos, y al final decía que si tenías ganas de escribir un cuento de terror y mandárselo a la autora, que era Elsa Bornemann, que lo podías sí. hacer. Y esa fue la primera vez que yo dije, podría. Y eso me convirtió de un momento a otro en alguien que le gusta escribir. Claro. Bien. Y un poco después, eso fue la escuela primaria prácticamente, y un poco después empecé a trabajar en una radio del barrio y ahí empezó la parte que podríamos llamar periodística y que podríamos asimilar a la investigación. Claro. Así que son esos más o Un menos hombre, los un hombre de términos. radio sos también. Sí, en hace cierta mucho medida. o muchos años estuve adentro de una radio y además soy oyente de radio todo el tiempo que puedo. Así que yo diría que sí, que en realidad que la escritura generó las otras cosas. Me llamaron de la radio porque sabían que escribía y Claro. así. Bien. Ok. Bueno, uno de tus libros es Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. ¿Por qué elegiste Cortázar? ¿Por qué este vínculo con Buenos Aires? ¿Por qué Cortázar? Porque es uno de los autores que había leído bastante, aunque me di cuenta después que debía leerlo mejor para la investigación. Y porque había algo de cercanía que él, creo que sin ser deliberado, había establecido con sus lectores, que a mí me atraía. Hay otros escritores que, inclusive uno podría decir que han tenido más influencia en las generaciones posteriores o que son más leídos en muchos lugares del mundo y que sin embargo no generan una especie de amistad Con el lector. simbólica con el lector. Y en el caso de Cortázar sí sucede eso para mí y por eso me sentía más cerca. Bien. En cuanto a por qué Buenos Aires, yo creí identificar una especie de vacío en estudios acerca de la importancia de la ciudad para su obra y su vida. Y ahí se me ocurrió la idea de, por un lado, rastrear cuántos días había pasado Cortázar en Buenos Aires, que era un poco un chiste, pero también tenía que ver con mostrar que, a pesar de haber estado pocos días en Buenos Aires en toda su vida, la ciudad tenía una influencia muy grande En toda su literatura. en su obra y en su lenguaje, claro. Bien. Perfecto. Y él dejó su influencia en la ciudad, como también vos decís en el libro, en cierta medida. Sí, hay una... No solo en la gente, ¿no? También. No, poco- o sea, si uno sale un rato a la calle y ve que hay una librería que se llama Rayuela y, Sí, y un hay- kiosco que se llama La Maga y qué sé yo, Y hoy hay muchas rayuelas en el piso. hay rayuelas en el A piso. propósito, ¿no? Ahí hay una herencia concreta, Claro. visible. Pero además se me ocurre que él escribió una Buenos Aires que tuvo algún tipo de influencia en generaciones posteriores, una especie de ciudad imaginaria con algún sustento en la realidad que él había vivido, pero que era en realidad un escenario de ficción. Claro. Y en ese sentido existe la Buenos Aires de Cortázar, pero existe la Buenos Aires de Borges, la de Sí, Marechal, claro. Sí, sí, la sí, de sí. Art Sí, obviamente. y la de Gombrowicz. qué Sí, sé sí, yo. sí. Sí, sí. La de Cortázar es una de esas. Tal cual. Y tiene un montón de cosas interesantes. ¿Cuánto tiempo estuvo acá en Buenos Aires? En total, de sus, creo que eran 25.000 días de vida, una cosa así, aproximadamente, más o menos estuvo 6.000 días en Buenos Aires. 6.000 días. Que Bien. es menos de la cuarta parte. Bien. La mayoría de ellos en su juventud y comienzos de su adultez
y después fueron regresos esporádicos en sus 7 visitas desde que se La fue a última vivir a fue París. en el 83. La última en el 83. Sí, la última visita para vos tiene un tinte sabor diferente, especial, ¿no? sí. Porque de hecho es la tapa de tu libro, digamos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te atrapó de esa historia, de su última visita a la Argentina? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, que sea la última y lo que eso significa para él y para la ciudad. Él, sin saberlo, de algún modo sabía que venía a despedirse, se sentía enfermo, aunque no sabía exactamente qué tenía, y vino a visitar a su madre que vivía, vino a saludar a algunos amigos y un poco a despedirse de la ciudad, aunque prometió volver unos meses después y después no pudo cumplir porque murió Al poco tiempo. rápidamente. Al poco En realidad parecía tener todo un aroma de despedida esa visita. Y después porque, bueno, para alguien que investiga, la fecha más cercana es un poco más accesible Sí, que la en primera. cantidad de material y en Claro. testigos que las primeras. Claro, para gente con la que charlar y empezar a construir o reconstruir de Sí, de y esa además historia. tenía algo simbólico y concreto al mismo tiempo, que eran los días de la vuelta de la democracia, Claro. los días previos a la vuelta de la democracia, y tenía todo un significado que un escritor exiliado, aun cuando fuera un exilio voluntario, al comienzo, Claro, pero tenían, digamos, volviera a la Argentina con la vuelta de la democracia. O sea, ¿vos crees que fue por eso? Que fue por eso... Que él volvió porque volvía a la democracia. No, no ¿O necesariamente, coincidió? pero es interesante que haya podido volver. Claro. Porque si bien él se o fue sea, ver un voluntariamente... Buenos Aires diferente del que él había dejado. Claro, digamos. y además la última vez que él había estado había sido 10 años antes, Claro. en el 73, en un país completamente Totalmente distinto, diferente. esperanzado por un proyecto político que nacía, y eso se trunca rápidamente, Exacto. viene la dictadura, y ahí sí Cortázar es un exiliado Sí, realmente, sí. o Sí, sea, sí. cuando hace unos meses se conocieron las listas negras, Él estaba, efectivamente sí. Julio Cortázar estaba, Sí, sí, salió en los diarios que él Así era es. escuchado, que era buscado. Sí. o sea que... aquello que él había tomado como una decisión de vida, me quiero ir a vivir a París y hacer Sí. mi vida literaria y mi vida personal allá, después se convirtió en no puedo volver realmente, Claro. en los últimos 7 años, ¿no? Y este libro que vos escribiste está basado en entrevistas. Diversas entrevistas, 30 entrevistas. ¿Fue fácil No, conseguir para esas nada. No. entrevistas? ¿Cuál fue la más difícil? No sé cuál fue la más difícil, pero puedo decir cuál fue la más gratificante en términos de relación, dificultad y resultado, que es haber conocido a Aurora Bernardes. Aurora Bernardes. Contanos un poquito quién es. ¿Quién Aurora era Bernardes fue la esposa de Cortázar, fue sobre todo la compañera de vida de Cortázar en casi todo, aún muchos años después de divorciados. Fue la persona que lo cuidó hasta último momento mientras él se moría. Y además fue la encargada de cuidar su obra una vez que él había muerto, cosa Claro. no sencilla y no siempre bien realizada por las viudas de los escritores argentinos. Bueno, coincidía que ella era escritora, ¿no? Creo. Sí, pero además hay una pregunta que muchas personas se han hecho, que es ¿por qué Cortázar decide que su albacea sea Aurora Bernardes cuando hace 25 años, 15 años que están divorciados? Claro. Y la respuesta es porque Cortázar personalmente e intelectualmente no confiaba en ninguna otra persona Que del no mundo fuera más ella. que en Aurora Claro, Bernardes. claro. Entonces, él sabía que ella iba a cuidar bien la obra, Eso. y así fue hasta el año pasado cuando Que ella cuando falleció. ella falleció, sí. Y llegar a ella fue una cosa bastante curiosa y Contanos mágica. cómo fue esa anécdota. Bueno, Aurora no daba entrevistas Ujú. a periodistas. Sí recibía a estudiosos de Cortázar, pero yo eso no lo supe hasta que estuve en su casa. Y los caminos eran muy difíciles y se cerraban todo el tiempo. Uno preguntaba en determinado lugar Y y no. decían, no, bueno, Aurora no atiende, y uno iba a otro lado y lo mismo. Y bueno, teníamos pensado con mi esposa un viaje a París. Y yo dije, bueno, le llevaré una carta y le dejaré una carta diciéndole quién soy, que estoy haciendo un libro sobre Cortázar y que tengo ganas de charlar con ella porque es el personaje central de esta historia. Pero Para sin mucha resumir- esperanza, ¿o sí? ¿Cómo? Sin mucha esperanza. No, claro, la verdad es que sin mucha esperanza, porque además yo no tenía certeza de que los datos que yo tenía fueran los correctos. Claro, que ella claro. siguiera viviendo en la casa en la que había vivido con él tantos años. Claro, sí. Lo que tampoco me esperaba era que la puerta de calle no tuviera ningún buzón, ni Claro, ningún exacto. timbre. Claro.
porque ¿Dónde lo la que dejaste? había... Aplaudiste como hacían en el Claro. Sí, porque lo que había era un portero, pero no para tocar timbres en departamentos, sino para introducir un código. imposible. claro. Imposible. Claro. Y finalmente, porque una señora salía y nunca nos entendimos porque Habla yo no hablo francés, ni francés ni ningún otro idioma. Hablo inglés, pero ella no hablaba inglés ni español. Y yo saqué la carta de mi bolso y le hice el gesto de quiero dejar esta carta. Y ella me abrió la puerta. Ah, mira. Y adentro, en una especie de salón, iba a decir hall, pero justo hoy me No, van a no, decir Hoy estamos justamente con eso. que no se mirá. puede. Claro. En una especie de No recepción. salís de acá después. No, no. Había una serie de buzones y uno decía Bernardes Cortázar, era bastante obvio que, Ah, Claro. bueno. que estaba bien la Qué dirección. emoción. Y yo dejé ahí el sobre y nos fuimos y... Bueno, Mariela, mi esposa, me dijo, busquemos un locutorio para dejarle un mensaje en el teléfono, porque yo tenía un teléfono con el que nunca había podido conectar. Claro. Y bueno, por lo menos le dejas dicho, te dejé un sobre. Claro, sí. Y paseando por el barrio buscando un locutorio que no estaba en una calle, entonces había que tomar por otro lado, venía Aurora Bernardes caminando esa no te la creo. Esa no te la con creo. 2 bolsas de mandados, en uno traía una media luna, en la otra bolsa traía una mermelada. No te olvidas nunca más de No, ese día. no. Y bueno, y en no sé cuántos segundos tuve que explicarle por qué estábamos ahí, qué hacíamos merodeando su barrio. Y, Acechándola. y ella lo primero que respondió fue, bueno, vamos. Y me dio a mí las bolsas y agarró del brazo a mi mujer y nos llevó a su casa y nos tuvo toda la tarde. Qué Y después sí, increíble. tuvimos un vínculo un poco más fluido, hablamos por teléfono varias veces, nos volvimos a ver un par de años después en Barcelona. Qué bárbaro. Y bueno, todo lo que pareció medio mágico podría no haber ocurrido nunca si tomábamos otra calle o si No, totalmente. nos desalentábamos El como azar era mi y idea la vida, un ¿no? rato antes. Sí. Lo que tiene que ser. Exactamente. Diego, cerramos un poquito este bloque y esta primera gran parte de la charla con vos. Y ahora sí, contanos algo sobre Cortázar y la traducción, aunque sea un adelanto de lo que vas a estar charlando hoy. Bueno, es curiosísimo que haya tenido tantos amigos y tantos personajes cercanos que fueron traductores. Eso me llama la atención. Y además, Bueno, pero él era claro, Era no, traductor, entonces- claro. sí, pero algunos no tenían que ver con el trabajo. Simplemente se hacía amigos y de repente claro. los tipos eran Eran traductores. traductores, claro. Y la singularidad de que él sea traductor y un traductor literario importante para el siglo XX en lengua española también es curioso porque en muchos lugares es reconocido por su obra y en otros por las traducciones que ha hecho de Claro. obras muy importantes. Y además de eso, la idea de traducción, yo les voy a decir algo que tal vez diga esta tarde, que es que yo tengo la sensación, sin ser traductor, de que más que una sustitución es una operación de pasaje, Claro. la de traducir, y eso tiene mucho que ver con Cortázar, con su obra y con su vida, diría. Entonces, Sí, porque hay que plasmar, ¿no? En especial en la obra literaria, ¿no? Lo que quiere decir el autor. No es claro, tan fácil. y una cosa que decía Aurora Bernardes era que además la clave para ser un buen traductor literario era saber escribir en la lengua de destino. Claro. Claro. Es que sos No casi un solo escritor. claro, no Exacto. solo comprender lo que estabas Exacto, leyendo. sí, Y en eso, claro, Cortázar lo manejaba Sí, como obviamente. la palma de su mano, lo conocía, entonces... Pero justo la semana pasada leíamos un fragmento de diálogos entre Borges y Borges y Sábato, Sábato, sí. en donde justamente Sábato le decía a Borges que quizás, para no dejar la impronta del escritor, no sería una mala idea que el que traduzca no sea un gran escritor, ¿no? Bueno, hay una leyenda que yo no sé hasta dónde es comprobable, o no me acuerdo si es comprobable, respecto de Cortázar y de su traducción de Robinson Crusoe. Ajá. Robinson Crusoe tiene una mirada del mundo colonialista Sí. y Cortázar no tenía No. esa mirada del mundo. Y hay la idea de que en algunos pasajes Cortázar Mete la editó- mano, claro. editó, Mete la pluma. para no dejar tan mal a Defoe. mirá Pero después igual el espíritu del libro se sigue sosteniendo y la traducción está bien. Entonces, ¿hasta qué punto es Lo podemos- permitido? lo eso, podemos no? perdonar. Lo podemos igual. perdonar. Perdona. Bueno, muchas gracias, Diego. Te quedas con nosotros, ¿no? Me quedo, ¿cómo no? Perfecto. Están tocando la Gracias. puerta acá, no sabemos, No sabemos quién es, pero ahora pero vamos a vos un te vas a breve, enterar. Bueno, a un breve cortecito y volvemos. ¿Cómo no?
estamos acá de nuevo en Entredichos. Dami, coméntame, ¿cómo eran los hashtags para...? Recuerden que tenemos el hashtag celebrities y ya tenemos... Bueno, Ah, bueno, no nos dejan ni decir... Nada, no nos dejan ni decir el nada. hashtag... pero volvió decilo. la doctora Conjunción ortografía. antigua, aunque si bien. ¿Cómo? Ah, está haciendo un No, crucigrama. es muy fuerte. Conjunción Vengo de San Marcos Sierra, chicos. Fui al torneo de Scrabble. Sí, Vieron por que eso- no llegué. no estuvo, No no llegué, estuvo. no llegué, me trabó ¿Y la cómo, X. Se me trabó y la cómo, X. cómo fue? Fue terrible porque... ¿Pero le fue bien? Sí, me fue. Pero Ah. les voy a contar un episodio. Invitamos a la licenciada Metáfora. Uy, es complicada esa, ¿eh? No, fue terrible porque también invitamos al profesor Oxímoron. Uy. No les explico. Oxímoron que decía una cosa y al instante decía lo opuesto. Lo opuesto. No. Entonces lo encerramos con Metáfora, que vieron que siempre dice cosas que no sabe No qué sabe ni quiere bien, claro, decir. no sabe si está Nos de encerramos acuerdo, ¿no? juntitos ahí y se arreglaron entre los dos. Ah, está bien, está No muy sé bien. qué Pero, pasó. bueno, pero la pasó lindo. Sí, me ¿Nos compré este pañuelo. puede decir en Hermoso. qué puesto salió? Claro. Primero. Ah, obvio. bueno, está bien. Bueno, Bueno, antes Bueno, de... ¿cómo de- andan, todo chicos? muy bien. ¿Quiere que le cuente cuál es el hashtag de hoy? a ver qué No, opina, hashtag. aparte. Sí. Hashtag. Celebritices. Hashtag. Hashtag. Le tiembla el pulso en este momento. Sí, totalmente. Yo la estoy Creo que viendo que le está por Claro, dar un paro le estoy cardíaco. diciendo a la Estoy doctora ortografía hiperventilando, hashtag. estoy hiperventilando. Vamos con el hashtag celebrities, Hashtag. ¿sí? Sí. Y nos cuentan, ya tenemos varios mensajes que vamos a leer en el próximo Dale, bloque. y acuérdense que Santilí, @entredichos. Santilí. Nos cuentan... Santilí. Sí, Tengo un bache en la Ajá. esquina de casa. sí. ¿Su primo me lo podrá arreglar? No es mi primo, no tenemos nada que ver. ¿Se acuerda que le dijimos que no? No tenemos nada que ver, ¿eh? Así Nada. que llame al gobierno de la ciudad, por favor. Y nos cuentan qué les parece el exceso de uso de palabras en inglés en nuestro idioma ¿A español. qué me llamaron? ¿Para esto? Doctora, no. No, tenemos- Yo tengo acá tenemos algunas cosas. algunos síntomas Sí. que quisiéramos hoy. compartir con usted. Diario La Nación, ya un amigo nuestro porque está todas las Yo en también todos los traje de La programas. Nación, mira. Aumentan casi el 30% los subsidios a la producción de films argentinos. Films. Y 30% con nuestro querido símbolo de porcentaje pegado al número, ¿no? Doctora, Primero ¿qué me me puede gustaría- recetar? Sí, justo que acabas de decir que hay exceso de palabras en inglés en el idioma español. La palabra film, ¿qué significa? Película. Película. Bien, perfecto. ¿Por qué? Ah, no, estás afiladísima. Estoy María, como... hoy Es estoy- traductora ella, estoy- ¿no? Sí, estoy traduciendo la mañana. por eso, Claramente. claro. Bueno, el porcentaje siempre va separado de la cifra, que lo antecede por un espacio Pero me fino, habla de si no film, queremos... me está volviendo loco. Sí, a mí también No. un poquito. Vine muy No- relajada Sí. de los aires de las sierras. Sí, ¿ok? sí. Bien. Bueno, Yo entonces- para esto te receto un efervescente riquísimo, que Sí. puedes elegir el sabor. Viene de naranja y viene de limón. Vos fíjate qué ¿De preferís. frutilla? También, de frutilla también. Bien. De fresa me parece que todavía no están haciendo. Se llama porcentamina. Ajá. Porcentamina. ¿Ok? Te tomas uno cada 8 horas. ¿Y cómo es? A partir de ese momento empezás a escribir el número un separadito, espacio fino, finito, el el símbolo de porcentaje. Bien. porcentaje. Y para el tema este de film, ¿qué nos recomienda? O sea, que Que agarren un diccionario, claro, Ajá. básicamente. ¿Qué Inglés, diccionario? español, español, inglés. ¿Qué diccionario Sí. agarramos? El que tengas en tu casa. Y si no entras, no sé, seguro tienen todas computadoras porque dicen hashtag. Así que seguro tienen computadora en su casa, Dígame ¿no? que puede entrar, a ver. Sí, pone, por ejemplo, Word Reference. Word Reference. Sí, ¿No es un poco fuerte Word Reference? bueno. Para buscar una palabra en español. Sí. Pero no querés, pone film. A ver qué te Film. parece. Film. Perfecto. ¿Qué ¿Qué te te pareció? Película. Película. Filme. 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 No te la puedo. Sí. Bueno, hashtag no te la puedo. Voy a- Filme o sí. filmes. Filmes. Aceptados por la Real Academia Por la Real Española. Yo veo a una persona ya sentada, son unos irrespetuosos Ay, ustedes dos. no Ni puedo la creer. presentamos, mira. Ah, Doctora perdón. ortografía, el señor Sí. Diego Tomás. Tengo mi propio libro. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. Mira, tiene mi nombre, ortografía. Perfecto. Es mi libro. No sé. Y su foto. Y todo, claro. ¡Ay, chicos! Les cuento una cosa. Sí. Miren, les traje un regalito. A No ver. sabía Ay, que iba a tengo tener un miedo. invitado y no traje. Tengo miedo. Es porque vamos a hacer. ¿Vieron que ahora se usa mucho decir team? No sé qué, hashtag, que te sale más Claro, lindo, querida. hashtag. Bien. Ujú. Team algo. Bueno, yo quiero que hagan hashtag equipo doctora ortografía. Ah, Que traje mirá. uno a cada Ay, qué uno. lindo. Muchas gracias. Necesito que se lo pongan en el pecho para Acá. que demuestren que son mi equipo y no son equipo lingüística, No, nada ni equipo de eso. oxímoron, No. ni Es de metáfora. No, Es- eso me lo bueno, saco.
Me lo saco. Vamos a usarlo acá. Ahí está. Bueno, doctora, Gracias. yo tengo un síntoma, gracias. De nada. Sí, porque se nos está terminando el Sí, tiempo. sí, sí. La Ay, doctora qué tiene un tiempo maleducado, muy- por muy favor. Dice reducido. La Nación otra vez, ¿no? Sí, En los abonado. titulares de hoy de La Nación en línea. Vivienda, 2 puntos. El metro cuadrado, pero es un 2 enorme, no está volado ni nada. Nuevo sube, ¿no? El metro cuadrado nuevo sube, punto y coma. El usado, coma, baja. Ahí está complicado eso, ¿no? Hiperventiló también el que estaba escribiendo eso, me Sí, parece. sí, yo creo que sí. Mucha coma. Bueno, Demasiada. Sí, por eso estoy hiperventilando. 5 palabras, 3 comas. una cosa Claro, impresionante. es porque dicen, cada vez que respirás, pone coma. Bueno, dijo, y puso Acá coma, está, seguro, claro, sí. Bien. Tenía problemas respiratorios. Claro, Sí, 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 claramente. Bueno, yo te recomiendo coma plus. Un coma plus. Un coma plus. ¿Qué ¿Por me- qué esa coma está separando el sujeto del predicado? Y está muy mal. No, terrible. Horrible. Terrible, creo que es lo peor que se puede hacer. 10 mandamientos del doctor de ortografía. Primero, no pondrás la coma entre el Totalmente. sujeto y el Hay predicado. que escribirlo 100 veces. Sí. Y el sí, metro ese absoluta. cuadrado con el Y 2 mejor enorme. voladito. Y sí, mejor pequeñito, voladito, ¿no? Sí, chiquito, metro cuadrado. arriba, sí. En la Perfecto. computadora se puede hacer. Te Muchas hago la gracias. receta, querida. Por Coma favor. plus, sí. ¿Tiene algo más para contarnos? Porque Sí. ya no Les quiero recomendar un libro. Ah, hermoso. bueno, por favor. Adelante. No sé si hay niños en su familia. Sí, yo tengo Bueno, 2 sobrinos. Les mando un hermoso. beso. Te recomiendo para que le regales para la próxima Navidad, que ya se acerca, Ya, porque estamos ya en estamos, septiembre. Un autor que se llama Pablo Bernasconi, no sé si lo conocen. No. Excelente autor de Bien. cuentos para niños. El libro que les recomiendo hoy es La verdadera explicación. Perfecto. Cuenta cómo, por ejemplo, se originaron las pesadillas, cómo se originó la paciencia, cómo se originaron las buenas ideas, Ah, mire. etcétera, con explicaciones quizás ridículas, pero con verdad científica, digamos, Muy de bien. alguna manera, y es muy entretenido para que los chicos lo lean. Perfecto. Ese es uno, tiene muchos más títulos, pero este les quería recomendar hoy. Bueno, doctora, Muchas gracias. muchísimas gracias. No, por favor. No, ¿la chicos, vemos me voy el yendo. próximo Me voy jueves con o el se tiene crucigrama? No me algún- dijeron la algún respuesta de concurso? conjunción antigua, aunque si bien, sigo averiguando. Sigue averiguando. Encantada. Si la ve Virginia por ahí me la manda. Sí, por para- favor. Voy a ver. Bueno. Que siempre se va. quiero. Si no quiero, no. Bueno, ¿qué te parece si Escuchamos algo de si música? escuchamos algo de música? ¿Sí? Dale. www.radiopalermo.com.ar Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Hermoso. Hermoso. Hermoso, Ah, hermoso. ¿Qué estabas Julio leyendo? Cortázar, que dijimos la semana pasada que teníamos el Que teníamos, 101 exacto, aniversario el aniversario. 26 de agosto, Exacto. así que le debíamos una Le lectura debíamos, en exactamente. Entredichos. Y antes de eso tuvimos a Lisandro Aristimuño con Pozo, ¿sí? La musicalización de hoy a cargo de Damián Santil, claramente. Por las dudas querés zafar y decir Obviamente, que yo los me temas los desligo de elegí yo. toda responsabilidad. Me parece muy bien.
Yo voy a charlar con Diego un rato y ustedes se pueden ir si quieren Bueno. sobre el caño más bello del mundo. No, Diego, podemos me charlar voy, un me poco voy. sobre Perdón, Juan perdón. Román. Qué señor. machista tu comentario. Totalmente. Yo solamente No, evité porque no, era no, Riquelme. No es una cuestión machista, es una cuestión de horrible. gallinas nada más. Yo soy de independiente Boca igual. Yo soy de Boca y de Racing. independiente. de Boca y de Y de Racing, ¿cómo se puede ser de dos, no? Qué complicado ser. Desarrolle. Mi mamá es de Boca y mi papá es de Racing. Ah, quería quedar, es la nena que quiere quedar bien con los dos. Está bien. Igual, te voy a decir la verdad, soy más de Racing que de Boca. Pero igual más de Boca que no sé. ¿En qué porcentaje sos más de Racing Claro. y de Boca? 30-70. 73.3 soy de Racing. Ajá. Y saca la cuenta del otro. Sí, 36.6. Punto Y siete. un 1 que no sabe muy bien qué. ¿Para dónde va? 0,01. Sí, sí. El caño más bello del mundo, que es el libro sobre nuestro querido Juan Román Riquelme, tiene también una estructura de creación bastante similar, o se asemeja un poco a tu libro sobre Cortázar. Y sobre la base de eso, contanos también ahí, ¿cuál fue la entrevista más difícil o más gratificante de este libro? Algo que sí sé que esta vez lo tenés, porque la vez pasada, cuando hicimos la presentación, lo dijiste. Uy, así debo que haber tenés que- mentido porque no me acuerdo lo que dije. En realidad, muy gratificante, es algo que no es exactamente una entrevista, sino una participación, una escritura que es Indio Solari, Ujú. el mira señor vos. conocido como Indio Solari, que escribió unas palabras muy hermosas y muy emotivas para mí sobre Riquelme, y que además tuvo la enorme generosidad de hacer eso, de escribir para participar vos, del libro de claro. otro, Claro. cosa que no es frecuente en él y que yo sigo agradeciendo todos los días. Después, en cuanto a dificultad, no sé. Se Tal vez, prestaron bastante, ¿no? Para... sí, porque me parece que lo que habría la posibilidad de hablar era la idea de que no íbamos a hablar de Riquelme en tanto personaje de los medios de comunicación, Sino como futbolista. tanto jugador de fútbol. Claro. Y ahí... Y de su filosofía. Claro, y la y filosofía ahí del se abría el fútbol. campo porque había que hablar de fútbol y Claro. no de Claro. con quién se lleva bien o con quién se lleva mal. Claro, Claro. que eso ya es más complicado. Eso. Sí, en todo caso es más Pero- discutible. Más discutible, Sí. sí, totalmente. Sí, pero además tampoco Y está más es... tapado, Claro. lo otro lo podemos ver. Exacto, sí, tal cual. Una cosa que yo noté bastante en estos últimos meses que te sigo por las redes sociales, que de paso si lo quieren seguir a Diego, lo encuentran en Twitter en Diego S. Tomasi, con una sola S. Tomasi, es el furor que genera este libro por el personaje de Riquelme, ¿no? Que constantemente te veo retuiteando cosas, o la gente que dice, por fin tengo la plata para comprarme el caño más bello del mundo. No, pero en serio, vos... Está agotado. Y por ahí, en otras épocas, donde hay En épocas realidad de... dicen eso porque las editoriales aumentan los precios todo el tiempo. Y cuando pensás que te lo podés comprar, en Ya no realidad te lo podés faltan comprar, todavía Claro, te 30 faltan pesos. 30 pesos. Claro. Pero bueno, no, y de un público que muy distinto al público que puede estar interesado en tu otra Cortázar, obra, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo es tu relación con los fanáticos de Riquelme y la gente que le encantó este libro, que es muchísimo? Bueno, el riquelmismo es como el peronismo. Para un riquelmista no hay nada mejor que otro riquelmista. En realidad no sé cómo me llevo porque a muchos no los conozco, obviamente. Me parece una cosa Pero digamos, muy ¿qué te emotiva, provoca eso? muy Claro, emotiva que haya personas interesadas en leer un libro que uno escribe. Eso es una cosa todavía curiosa y, Tremendamente, sí. y un poco inexplicable para mí. Cuando yo era chico eran mis viejos los que tenían ganas de leer lo que yo escribía y yo no quería mostrarles. Claro, Y vos no tenías ganas de... Claro. Y que haya otras personas que tengan ganas está bueno, es una linda caricia. Ujú. Y después lo que sí puedo decir de la gente que ha leído el libro y ha dado algún tipo de devolución o de comentario es que siempre fueron muy respetuosos y muy amables. Y eso, bueno, lo agradezco. Es un Bien. personaje que tranquilamente podría generar otro tipo de respuestas. Claro. Sí, sí, sí. Y las respuestas Sí, siempre, es inclusive de polémico. aquellos que no solo no eran hinchas de Boca, sino que no eran futboleros, fueron muy amables. Bueno. Así que eso es una gran Qué bueno. satisfacción. ¿En qué estás trabajando ahora? Qué buena pregunta. ¿Qué estás investigando? Claro. Eh, Sí se puede, sí. sí, lo puedo decir, aunque no tenemos claro ¿Para dónde va? cuándo va a terminar, pero este año cumple 30 años el programa de Alejandro Dolina en la radio. Sí. Y estamos haciendo un libro sobre ese programa. Ah, mira vos. Qué Así interesante. que ¿Se puede decir con quién estás trabajando? con él Con él, directamente. con él. Y Bien. bueno, es un libro de él en realidad, en el que hay que hacer muchas cosas que requieren de otras manos y por eso Te convocó. ¿Cómo es tu relación con Alejandro? ¿Cómo fue en estos años en que trabajaste? con él? bárbara, muy respetuosa y muy amena.
muy cálida, y es un gran elogio para uno poder hablar, pero no por uno, sino por el otro, poder hablar con personas que piensan cuando hablan. Sí. Entonces uno se siente respetado porque una persona que piensa cuando habla te respeta. Está transmitiéndote cosas que podrían ser solo de él, solo Claro. pensamientos. Y siempre es un placer ver a una persona pensar mientras te va a decir algo, y que ese ejercicio sea idéntico Constante, al claro. que hace al aire, que no Claro. sean dos personas Sí, diferentes. claro. Eso está muy bien para mí. Profesionalmente te aportó muchísimo a tu carrera, o cómo lo sentiste, Sí. lo viviste como diferentes etapas de Mi tu rol vida? era bastante sencillo y era de asistencia en el piso del programa para que todo más o menos estuviera en orden. El programa obviamente es un programa de autor y es el programa de Alejandro Dolina, Sí, y cumple 30 años en parte por eso, porque es un Por él. programa De él. diferente Sí, a todo claro, lo claro, otro que se también. puede escuchar en la radio del mundo, incluso diría. Lo que yo me llevo es ese aprendizaje de tratar de cultivar la reflexión todo lo que uno pueda, Bien. sea que esté hablando de los griegos antiguos, de fútbol o de cualquier otra cosa. Eso es una cosa que si uno tiene ganas de aprender, dura para siempre. Contanos, ¿qué estás leyendo ahora para sugerírselo a nuestros oyentes? Estoy leyendo un libro fascinante que se llama El loro de Flaubert, de un escritor inglés que es Julian Barnes. Ujú. Es interesantísimo porque en medio de una novela, o sea, en un juego ficcional, lo que hay en realidad es un ensayo sobre quién era Flaubert y por qué escribía lo que escribía. Y además no es condescendiente con el personaje, cosa que es interesante. Y además se nota cuando el autor es inteligente y tiene un montón de recursos, pero no es pretencioso. Cuando simplemente sabe escribir bien y tal lo cual. hace. Tal Le cual. sale natural. Y no está tratando de demostrarnos todo lo que sabe. Eso es En importante. este caso sobre una autora además que pertenece al canon de la literatura. Entonces era difícil, sí. no acercarse o desde un lugar demasiado cercano o no ponerse en un lugar demasiado lejano. Exacto. Y Barnes lo maneja increíblemente eso. Perfecto. ¿Cómo te llevas vos con la traducción, no? Ahora que decías esto, ¿lees más en traducido que en idioma original? O sea, ¿lees algo en Sí, inglés? no leo, Ah. no leo en idioma original. No. Un poco por pereza, supongo. Un poco porque hace muchos años que no desarrollo, no profundizo mis tímidos conocimientos del inglés y por fiaca. Pero es un buen ejercicio. Sí, pero por fiaca supongo Claro. que termino leyendo siempre. O sea, que vas de la mano con los traductores En en, español. en todo el tiempo de la Sí, literatura. sí, el 99,9% de bibliotecas en español y el otro 6% Como mi También. cálculo. Claro, se está juntando con Vir. Y pero te das cuenta cuando lees una traducción, si percibís, yo tengo amigos que me dicen, esto me doy cuenta que que falta, es una traducción porque percibo quizás sí, claro, algo hay, literal. sí, además hay las marcas que ustedes decían antes del traductor y a veces del lugar de origen del traductor, ¿no? Sí. Justamente hablando de Dolina, él mencionaba hace unos años una cosa bastante inquietante, que era las traducciones de un sello en particular de autores de habla inglesa al español, y lo que él decía un poco en chiste, pero no tanto, era que el traductor hacía todo lo posible para que tuviéramos ganas de no seguir leyendo el libro. Ajá, bien. Era un libro de Woody Allen Pasa en el mucho que eso, Woody ¿eh? Allen usaba expresiones, ahora no me voy a acordar ninguna, pero expresiones de España, Claro. no de nuestro español, y son un montón de trabas, son Sí, claro. son Sí, trabas sí. para la lectura, y muchas traducciones tienen ese problema, por lo menos al español, que es las palabras son las que se usan en España y suerte, Exacto. arreglate. ¿Y qué será, no? Sí. ¿Qué significará? Claro. Sí, en eso me parece fascinante un autor en el que hace muy poco me metí, además de estar participando en un grupo que lo difunde, que es Witold Gombrowicz, porque el tipo era polaco y vino a la Argentina y se quedó de casualidad 23 años. Primero no se pudo volver y después se quedó, y el tipo no hablaba una palabra de español, pero después un poco fue aprendiendo, y él colaboró en alguna traducción al español de sus propias obras escritas en polaco. Mirá vos. Y es interesantísimo leer, por ejemplo, en Ferdidur, que es su novela más reconocida, los prólogos del equipo de traducción que trabajó con él y de él mismo explicando
cómo palabras que él había inventado en polaco habían tenido que ser inventadas en español porque no existía un equivalente. Y para el que está alejado del trabajo del traductor era muy interesante saber que eso había ocurrido. Claro, totalmente. Bueno, Dani, nos queda un ratito para leer los mensajes mensajes y para mandar los saludos a los que nos están acompañando del otro lado. Arrancamos con un mensaje de Mariana Costa que dice: es innecesario el uso de transgerismos como celebrities en los medios y en todos lados. Le mandamos también un beso a Estefanía Casset, que nos está escuchando desde Valencia. Muy bien. ¿Qué nos dice? Basta de transgerismos cuando hay equivalente directo en castellano. Tenemos un idioma riquísimo, celebrities famosos. Lucía Rakowski nos dice justamente algunas palabras ya nos suenan extrañas en español por ese uso excesivo del inglés. Eso es cierto, ¿eh? ¿Sí? Eso es cierto. Bueno, mandan saludos para Cecilia Paliusi, que le mandamos un beso enorme, que está siempre al otro lado haciéndonos el aguante. Le manda un saludo y dice que es un placer escucharlo a Diego. No al uso de extranjerismos como celebrities en los medios, no aportan información y entorpecen la lectura, nos dice Ceci Picarielo. Bueno, se nos termina el programa, ¿vale? Bueno, se nos termina. Diego, un placer haberte tenido acá. Les agradezco mucho, la pasé muy bien. Una palabra sobre el tema de las palabras en inglés. Dale, desde que nos echen. A mí me parece que en los medios de comunicación es un problema que digan celebrities y todas esas cosas, pero que en un uso artístico pueden tener un sentido. Eso es cierto. O en el habla cotidiana inclusive. Qué sé yo, si uno revisa, no sé, letras del Indio Solari, tiene mucho sentido a veces que aparezcan palabras él los usa en inglés o en Spanglish. Claro. Pero en Zócalos de la televisión son... Nosotros apuntamos mucho a eso acá en el programa, ¿no? Justamente a los que están encargados de la difusión del idioma. Claro. Exacto. Y si tienen un objetivo es otra cosa. Pero si solamente se usan por usarse... claro, es una comodidad. Es una comodidad. Sí, decinos. No, le quiero mandar un beso a Mateo, a Lucas y a Genaro, mis sobrinos. Ah, bueno, a Mati y a Cami yo también. Muy relacionado con Vamos a mandar un gran saludo a Wada, que siempre nos está haciendo el aguante. Y a Fran, nuestro productor. Muchas gracias, Fran. Gracias, Fran. Y bueno, nada, nos veremos el próximo jueves, ¿sí? Nos veremos, nos escuchamos. Y nos vemos. Y nos vemos también, claro que sí. Hasta la semana que viene. Adiós. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos.